de ayer vimos un poquito al respecto de lo que es el modelo OSI y el modelo de TCP/IP. Acuérdense en este caso que primero surgió el modelo de TCP/IP y después surgió el modelo OSI tomando como base el modelo de TCP/IP. Entonces, estos dos modelos son los que actualmente rigen las comunicaciones hoy en día, sobre todo el modelo de TCP/IP. Y el modelo OSI solamente es un marco conceptual, es un marco de referencia. ¿Para qué sirve el modelo OSI en realidad? Sirve específicamente para dar pauta a los diferentes fabricantes de dispositivos, cómo pueden crear, cómo pueden fabricar sus dispositivos, qué tipo, etcétera, etcétera. Entonces, la gama de dispositivos que se pueden fabricar en base a las normas dictadas por el modelo OSI es muy amplia. Por ende, este tipo de equipos son los que vamos a utilizar más adelante a través del simulador y también directamente en los laboratorios a través de las clases presenciales. Bien, entonces, como vimos la clase de los años 60, principios de los 70, sin embargo, el modelo OSI se diseñó en 1977 y se dio a conocer en el año de 1984, es decir, casi 14 años más adelante, ¿no? 15 años aproximadamente, ¿no? Entonces, eso marca la diferencia entre uno y otro modelo y también marca la diferencia en este caso sobre la manera en la que se van diseñando estos modelos. No son los únicos actualmente. Está el modelo de ATM, por ejemplo. El modelo de ATM es un modelo tridimensional, a diferencia de estos dos modelos que son bidimensionales. Entonces, el modelo de ATM en realidad no es una carta, es en realidad un cubo y es un modelo muy complejo. Entonces, el único que yo conozco en la SIME Zacatenco, inclusive en el Instituto Politécnico Nacional que domina el modelo de ATM, es el doctor Héctor Oviedo Galdeano, que da clases en la sección de posgrado de la SIME Zacatenco. Entonces, vamos a tratar en algún momento dado de contactar al doctor Oviedo para que nos pueda dar una charla pequeña de una media hora tal vez sobre el modelo de ATM. Ahora, también comentamos el día de ayer que existen dos formas de comunicación en estos tipos de modelos, de forma física y de forma lógica. De forma física, en el host origen, la información fluye de las capas superiores a las capas inferiores, y en el host destino fluye de las capas inferiores a las capas superiores, pasando específicamente a través de un medio. Y este medio puede ser fibra óptica monomodo, multimodo, de índice gradual, índice variable, fibra óptica oscura, también cable de cobre de par trenzado, apantallado, no apantallado, como el cable STP, UTP, FTP y SCTP. También cable de cobre coaxial, por ejemplo, delgado o grueso, y también en este caso como medios no guiados, el aire. Entonces, de esta manera, también existe una forma de cómo comunicarse de forma lógica. Entonces, la capa de acceso a Internet se puede comunicar con la capa de enlace de datos, la capa de acceso a Internet se puede comunicar con la capa física, la capa de Internet se puede comunicar con la capa de red, transporte con transporte, aplicación con sesión, aplicación con presentación y aplicación con aplicación. Si nosotros observamos esta imagen, así observamos la clase anterior, que para poderse comunicar capa por capa, entonces los modelos utilizan lo que se conoce como la unidad de datos de protocolo de cada capa. Como vieron en el semestre pasado, en la capa número 1, la unidad de datos de protocolo de esta capa son los bits. En la capa número 2 son las tramas, en la capa 3 son los paquetes, en la capa número 4 son los segmentos o fragmentos, como ustedes le gusten llamar. Fragmentos, en la capa número 5 son los datos, en la capa número 6 son los datos, y en la capa número 7 son los datos. Ahora, cabe hacer mención también, en este caso, que se pueden clasificar las capas del modelo OSI de dos formas. Por ejemplo, vamos a marcar una línea de color amarillo justamente entre la capa de acceso a Internet, si lo vemos con respecto al modelo de TCP/IP, y la capa de Internet. Este modelo puede clasificar sus capas de la siguiente forma, es decir, en capas superiores y en capas inferiores. Las capas inferiores
ya sea en el caso del modelo OSI o el modelo de TCP/IP, son las capas de enlace de datos y la capa física o la capa de acceso a Internet, respectivamente hablando. Entonces, estas serían las capas inferiores, es decir, las capas inferiores estarían constituidas por la capa de enlace de datos física, en el caso de OSI, acceso a Internet, por la capa modelo de TCP/IP. ¿Por qué son capas inferiores? Bueno, porque estas dos capas, o esta capa, según sea el caso, se pueden implementar tanto en software como en hardware. Es decir, estas dos capas se pueden implementar tanto en software como en hardware. Pero las capas superiores solamente se pueden implementar o solamente se implementan en software. Como habíamos comentado un ejemplo, si ustedes estuvieran trabajando en el edificio Z, en alguno de los laboratorios del edificio Z, entonces, si estuvieran compañeros, tendría que forzosamente que cambiar, o sea, cambia la dirección MAC si nosotros transportamos la computadora de un sitio a otro, pregunta. No. No, perfecto. Pero la dirección IP sí puede cambiar. Eso significa en este caso que si nosotros estamos hablando de una red, de una subred, de un dominio de broadcast o de un segmento distinto, entonces la dirección IP sí podría cambiar, No necesariamente, pero sí podría cambiar. Entonces, estamos hablando específicamente de una dirección física, por eso se le conoce como dirección de la capa de enlace de datos, a la dirección MAC. Ustedes ya saben que las direcciones MAC están conformadas por 48 bits, separadas en este caso por medio de lo que se conoce como el identificador único de organización, y los siguientes 24 bits por medio de lo que le designa el fabricante. Después verificamos a detalle estas direcciones. Bien, ahora, pero si ustedes están de acuerdo, la dirección IP es una dirección que basa su funcionamiento en la capa de red. Es decir, una dirección IP está implementada exclusivamente ¿en qué? En software, mientras que una dirección MAC está implementada exclusivamente ¿en qué? En hardware. Pero también podríamos ser honestos, también una dirección MAC se podría implementar en software. Eso nos lleva a pensar que la dirección MAC es una dirección física, una dirección que es única e irrepetible. Entonces, por lo tanto, vamos a ver cómo se clasifican estas direcciones, dónde podemos encontrar todas las direcciones MAC que existen en el mundo, y de esta manera podemos ahorita adelantar que la cantidad total de direcciones MAC que existen en el mundo las podemos calcular fácilmente. Vemos nuestra calculadora y como estas direcciones están conformadas por 48 bits, podemos elevar la base 2 a 48, exponente 48, y estaríamos hablando de 281 billones 474.976 millones 710.656 direcciones. Es decir, tenemos en el mundo 281 billones de direcciones que existen, y obviamente esta cantidad de direcciones es un número pues bastante considerable, ¿no? Las direcciones MAC se encuentran repartidas dependiendo de lo que se designe por parte de la IEEE, y después vamos a ver cómo le hace la IEEE para poder generar y asignar las direcciones IPs a México, a Brasil, a Japón, a diferentes países en diferentes continentes. Estas direcciones, las direcciones MAC, se pueden en esencia clasificar como direcciones, digamos, largas, medianas y cortas. Entonces, como si fuera la ropa, ¿no? En el caso de la ropa, las clasificamos como large, medium and short, y las direcciones MAC tienen exactamente la misma designación, es decir, las direcciones o los rangos de direcciones físicos se asignan para empresas muy, muy grandes, para empresas medianas y también para empresas pequeñas, pero exclusivamente para empresas que fabrican tarjetas o dispositivos de red. Entonces, a las tarjetas de red ustedes las van a encontrar en el mercado, y así como en algunos papers, algunos libros, las van a encontrar como lo que se conoce como NICs. ¿Qué es en realidad una NIC? Es una Network Interface Card. Entonces, van a encontrar este término, NIC. Entonces, ¿qué es una NIC? Es una Network
Interface Card. Una Network Interface Card, una tarjeta de interfaz de red. Entonces, pero aquí una mención. No se vayan a confundir con este otro término, también que se llama NIC, y este es el Network Information Center. Network Information Center. Una cosa es el NIC, si lo van a encontrar así. Una cosa es el NIC y otra cosa es la NIC, si lo vemos en español. Entonces, si hablamos de el NIC, estamos hablando específicamente de lo que es el Network Information Center. Y si hablamos de la NIC, estaríamos hablando de la Network Interface Card. Entonces, el Network Information Center es un servicio que existe a nivel mundial y este servicio se proporciona para poder, en esencia, verificar también cómo circula el tráfico de todo el mundo. Entonces, solamente existen 5 Network Information Centers. En México se iba a instalar lo que se conoce como un Network Information Center, pero por políticas erróneas por parte del propio gobierno, a través de lo que se conoce como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, fallaron en algunos conceptos, algunas definiciones y también en algunos preceptos para la instalación del Network Information Center, y de esa manera se instaló literalmente en Honduras, ¿no? Si México está en el tercer mundo, pues Honduras creo que está en el cuarto, ¿no? Entonces, en Honduras se instaló el Network Information Center, después de varias fallas en el Network Information Center de América, se decidió trasladarlo a Dallas, Texas, ¿no? Entonces, el Network Information Center los podemos observar. Si ustedes, por ejemplo, ven esa dirección, se las voy a mostrar en unos momentos. Entonces, la dirección se las voy a poner aquí en el chat. En este caso, pueden utilizar la dirección www.iana.org. Ahí está, se los voy a poner también aquí directamente en la ventana de Zoom. Entonces la dirección es www.iana.org. Listo, ahí está la dirección. Una vez que ustedes ingresen con algún navegador de su preferencia en sus computadoras, van a poder ver esta imagen, ¿no? Entonces, esta imagen que ustedes ven, en tanto se transmite la imagen, ustedes van a poder ver esta página, es la página de la IANA. Entonces, esta instancia a nivel internacional, ya todos la conocen a estas alturas. Entonces, la IANA, si ustedes ven en este caso, aquí podemos verificar el nombre de las siglas, es decir, la definición del acrónimo. Entonces, la IANA es la Internet Assigned Number Authority. Ellos son los encargados de asignar todas las direcciones IP, es decir, ellos son los encargados de dar todo lo que se conoce como dominios de DNS. Todos conocen ya este protocolo, se los mencionaron sus profesores de la materia de redes básicas. En Domain Name Service es un protocolo que se encarga de definir, en este caso, los dominios de lo que se conoce como localizadores de recursos uniformes. Tiene asignado el puerto, si mal no recuerdo, 64 y 53 de TCP para poder transmitir información. Este no es un protocolo, en realidad es un algoritmo, pero se conoce como protocolo puesto que está definido en la capa de aplicación. Entonces, también esta institución, la IANA, se encarga de definir lo que se conoce como direccionamiento IP, es decir, ellos son los que asignan todas las direcciones IP del mundo. Entonces, si desplazamos la ventanita, desplazamos la página hacia abajo, vamos a poder alcanzar a apreciar aquí, miren, aquí está una de las actividades de lo que hace más autónomos, así se le conoce como AS. También esta institución se encarga de asignar todas las direcciones IP en el mundo. También esta instancia se encarga de verificar si existe algún abuso en el uso de las direcciones IP
sobre todo las direcciones IPs públicas. Las direcciones IPs privadas, obviamente, son rangos específicos y esos rangos específicos nos los va a mostrar y nos los va a explicar su compañero Óscar Uriel Bolaños Gaitán en su exposición la próxima semana. Entonces, estas direcciones, las direcciones privadas, son gratuitas, pero tienen una limitante. Las direcciones públicas no son gratuitas, pero también tienen otras limitantes. Ahora, normalmente una empresa utiliza tanto rangos de direccionamiento privados como rangos de direccionamientos públicos. Y si utilizan un rango de direccionamiento público, tienen que comunicarse en México con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones y solicitar los rangos de direccionamiento pertinentes y obviamente pagar por cada uno de esos rangos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Instituto Politécnico Nacional, nosotros en el IPN tenemos asignado el rango de la dirección 148.204.0.0 con máscara de 24. Esa es la dirección que utilizamos en el IPN, ¿no? 148.204.0.0 con máscara de 24. Entonces, de esta manera nosotros podemos pensar que dependiendo del rango de direcciones que tenemos asignados en el Instituto Politécnico, podemos ver esencialmente que este rango tiene capacidad para poder administrar el tercer y cuarto octetos, ¿no? Tercer y cuarto octetos. Si cada uno de estos son octetos, entonces estaríamos hablando de 8 bits, tendríamos 16 bits para poder direccionar un host dentro del IPN, entonces estaríamos hablando de la base 2 elevado a la 16 y estaríamos hablando de 65.536 direcciones. Quitando Ready Broadcast serían 65.534 direcciones posibles y válidas, ¿no? Quitando Ready Broadcast. Pero sin quitar la dirección de red y sin quitar la dirección de broadcast, digamos, el rango completito que nosotros utilizamos en el IPN, después hablaremos de otras empresas como Telmex, como Maxcom y todas esas empresas. Entonces tenemos capacidad total para 65.536 direcciones totales, ¿no? Incluyendo Ready Broadcast. Ahora, según el último precio de la IANA, después vamos a ver dónde podemos conseguir los precios de cada rango de direcciones. Entonces, según el precio, digámoslo así, a grosso modo, una dirección de red de las que el Instituto Politécnico Nacional renta a la IANA anualmente cuesta, digamos, un valor aproximado de 100 pesos. Si hacemos las operaciones, entonces podremos llegar a la conclusión de que el rango de direccionamiento que el Instituto Politécnico Nacional renta tiene un valor específico de 6.553.600 pesos anuales. Es decir, el IPN paga solamente por concepto de direccionamiento esta cantidad, ¿no? 6.5 millones de pesos, queramos o no queramos. Es decir, el IPN use o no use las direcciones que se encuentran en este rango, del rango de las 148, tiene que pagar, quiera o no quiera, si quiere seguir utilizando este rango y apartarlo, tiene que pagar 6.5 millones de pesos. Es decir, es un dinero, una cantidad bastante considerable. Por ende, siempre cuando estamos en este punto, voy a hacer énfasis a todos los alumnos y también se los hago y les hago hincapié a los profesores. ¿Cuál es el uso que se le debe dar a la red del Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Así como la red de la UNAM, la red, por ejemplo, de la UAM. Y vamos a ver cómo instituciones privadas como el TEC de Monterrey nos renta 10 direcciones a nosotros. Ellos solamente pagan a nivel anual, ellos pagan 1,000 pesos por sus rangos de direccionamiento y así todos sus campus, como el campus Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Monterrey, etcétera, etcétera. Todos sus campus tienen el servicio de internet y nosotros pagamos una cantidad de 6.553.600 pesos, pero el servicio obviamente es algo precario y muchas veces no podemos tener conectividad. Y vamos a ver cuáles son las causas del por qué existen ese tipo de problemas y vamos a ver cuáles son las posibles soluciones. ¿Sale, vale? Bueno, regresamos a la página de la IANA. Listo. Entonces,
En la página de la IENA, regresamos a ese punto, ustedes pueden dar clic justamente en este vínculo que les voy a poner a continuación. Entonces, pueden dar clic justamente aquí para que ustedes puedan observar cuáles son los NICs que hay a nivel internacional, ¿no? Y después vamos a ver físicamente dónde se encuentran ubicados, realmente en qué parte se encuentran ubicados. Damos clic justamente ahí y va a aparecer esta otra ventanita, ¿no? Entonces, en esta ventanita, si le desplazan hacia abajo, van a poder ver este mapa mundi. Ahí lo van a poder ver, lo estoy haciendo un poco más grande. Entonces van a poder alcanzar a apreciar este mapa mundi. Y de esta manera podemos ver también y podemos apreciar específicamente que existen 5 NICs a nivel internacional. 5 NICs, es decir, 5 Network Information Centers. Existe uno que se llama ARIN, que engloba lo que es Canadá, Estados Unidos, algunas islas del Caribe, que son pertenecientes a Estados Unidos, por conquista, por guerras, etcétera, etcétera, como Guyana, Guyana también es parte de Estados Unidos, algunas islas, como les mencionaba, del Caribe, ustedes las pueden ver justamente aquí, miren, están algunas islas del Caribe. Entonces, de esta manera, podemos verificar que este tipo de organizaciones también se pueden asignar de manera geopolítica. Por lo tanto, de esta manera, también, vemos que también en este punto, este tipo de instituciones hacen uso de argumentos políticos para poder, en realidad, llevar a cabo sus funciones, ¿no? Entonces, la primera institución, pues, es el famoso ARIN. La segunda institución engloba a México y toda Latinoamérica a través de Tierra del Fuego, pasando por América Central, México, Cuba, y todo esto es el famoso LACNIC. Después está otra institución que se llama RIPE, este acrónimo está en francés, y engloba todo lo que es Europa, el continente euroasiático, parte del continente euroasiático, Arabia, Yemen, Kuwait, por ejemplo, Irak, Irán, Italia, Grecia, Turquía y bla, bla, bla. También lo que es el AFRINIC, que está en color naranjita, todos los países africanos, incluyendo Madagascar, y en moradito está todo lo que es Oceanía, la India, parte del continente asiático, Japón, las islas Fiji, también Nueva Zelanda, Australia, etcétera, etcétera. Estos serían esencialmente los 4 Network Information Centers que existen en el mundo, y de esta manera podemos verificar también más adelante. Bien, entonces continuamos. Entonces, estos son, como les mencionaba, los 5 Network Information Centers que hay en el mundo, y podemos ver en la parte inferior del mapa mundi todo lo que estos Network Information Centers realizan y también cuál es la región de influencia de estos mismos, ¿no? Por ejemplo, el AFRINIC en realidad especifica lo que es la región de África. También en este caso lo que es el APNIC. El APNIC trata toda la región de Asia-Pacífico, el ARIN, toda la región de Canadá, algunas islas del Caribe, el LANIC, todo lo que es América Latina, y en realidad Europa, Medio Oriente, también lo que es en este caso parte de lo que es el continente europeo. Entonces, este es lo que es en realidad la distribución de los diferentes Network Information Centers en el mundo, ¿no? Después vamos a ver qué significan todos estos y ustedes me van a dar la pauta de lo que esto significa. Pregunta para todos. Compañeros, ¿por qué esta dirección no se utiliza? Se las voy a poner aquí directamente. Entonces, ¿por qué esta dirección, la dirección 0.0.0.0? ¿Por qué esta dirección no se utiliza, compañeros? Adelante, es pregunta, les escucho. ¿Por qué esa dirección no se utiliza?
la 0.0.0.0. ¿Por qué esa dirección no se utiliza? Sí, y es la dirección de red de quién. Es la dirección de red, pero ¿de qué red, no? Es la dirección de origen para el host. Que no es enrutable, ¿no? Digamos que sí. Entonces, siguiente pregunta, ¿por qué esta dirección no se utiliza? 255, 255, 255, 255. ¿Por qué esta tampoco se utiliza? ¿Por qué esta no se utiliza? Sí, ¿de broadcast de quién? ¿De qué red? Imagínense, en este caso, la primera de todas las direcciones, la primeritita de todas las direcciones IP, no importando la clase, sería la 0.0.0.0, ¿no? Después, ¿cuál seguiría? La 0.0.0.1. Después seguiría la 0.0.0.2. La punto 3, la punto 4, la punto 5, y después seguiría la 0.0.0.1.0 y después la 0.0.1.1 y así La penúltima sería la 255, más bien la antepenúltima, sería 255, 255, 255.253. Ahora sí, la penúltima sería la 255.255.255.254. Y la última, ahora sí, sería la 255, 255, 255, 255. ¿Cuántas direcciones hay en total desde aquí hasta acá? Es decir, ¿cuántas direcciones IPs existen en el mundo? Entonces, si las direcciones IPs están conformadas por 32 bits, así como lo hicimos con las direcciones MAC, entonces podemos elevar 2 a la 32. ¿Y cuánto es esto? Es 4.294.967.296. Es decir, estaríamos hablando de 4.000 millones de direcciones IPs, desde la dirección 0.0.0.0 hasta la 255.255.255.255 son direcciones IP, versión 4, y en total serían 4.294.967.296. Menciona a sus compañeros. La primera dirección no se utiliza porque es la dirección de red. Exacto. ¿Pero de quién? Y la última es la dirección de broadcast y no se utiliza porque es la dirección de broadcast de quién. ¿De quiénes son estas direcciones, compañeros? Red y broadcast. ¿De qué red? Es pregunta. Pues estas direcciones son las direcciones de red y de broadcast respectivamente de lo que nosotros conocemos como Internet. Entonces, ¿cuál es la red más grande de todas a nivel mundial? Internet. Entonces, Internet tiene como dirección de red a la dirección 0.0.0.0 y a la dirección 255.255.255.255. Entonces, si nosotros, por ejemplo, abrimos una ventana del símbolo del sistema, por ejemplo, y de esta manera nosotros hacemos una prueba de conectividad a esas direcciones, por ejemplo, hacemos un ping a la dirección 0.0.0.0 y vean qué es lo que pasa. Dice error general de la transmisión, ¿no? Error general. Nos dice aquí que se enviaron 4 paquetitos, se recibieron 0 paquetes y se perdieron 4, ¿no? Entonces,
hay un problema. Y nos lo está indicando a través de la designación de este mensaje. Este mensaje dice error en la transmisión, en un error general. Y de esos errores, obviamente su compañero Saúl Pacheco Galván nos va a indicar qué es lo que está pasando a través de los mensajes que él nos va a explicar acerca del protocolo ICMP. Entonces, este protocolo, el protocolo ICMP, quedó a cargo de su compañero Saúl, y él nos va a explicar qué es el error general, cuál es en realidad el número del código del mensaje y qué es lo que nos está tratando de decir. Ahora, podemos hacer un ping a la dirección ping 255.255.255.255, oprimimos enter y ¿qué dice aquí? No pudo encontrar este host, ¿no? Vamos a ver 255, 255, 255, vamos a tratar de hacer nuevamente la prueba, ahí está, 255.255.255.255, oprimimos enter y otra vez, ¿no? Me dice, mira, no podemos encontrar el host, 255, 255, 255, 255, compruebe el nombre y vuelva a intentarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque específicamente estas dos direcciones nosotros no las podemos utilizar. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que esas direcciones están apartadas y las direcciones dentro del rango, desde la 0.0.0 hasta la cuádruple 255 o 255, entonces todo este rango está designado para direccionamiento, pero específicamente la dirección primera y la dirección última están apartadas para poder, en este caso, designar la dirección de red y la dirección de broadcast de lo que nosotros conocemos como Internet. E Internet está conformada por 5 Network Information Centers a nivel mundial, uno para América del Norte, uno para para Hispanoamérica, otro para África, otro para Europa y parte del continente euroasiático africano, también parte de Asia y Oceanía, ¿no? Esos son los 5 NICs a nivel mundial. ¿Sale, vale? ¿Dudas hasta aquí, compañeros? Iba a ser instalado en México, más o menos ¿en qué años fue eso? Eso fue en el año de 1992. En el 92. Entonces, ahí se cometieron varios errores. Lamentablemente en aquel tiempo el gobierno federal designó a una persona que no era la correcta para poder llevar a cabo las negociaciones y pues no era realmente una persona que conociera del ámbito de las comunicaciones y simple y sencillamente no funcionario. Entonces, a nivel mundial, la IANA entró en un conflicto con México a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y tomaron la decisión de trasladar el NIC hacia Honduras. Entonces, Honduras, por problemas políticos, de seguridad, guerrillas y demás, también funcionó el NIC durante un tiempo, si mal no recuerdo fueron 5 años, y en base a esos problemas, digamos, políticos o internos del país, en este caso Honduras, se tomó la decisión de trasladar el NIC finalmente a Dallas, Texas. Entonces, ahí es donde se encuentra desde entonces, desde el año 1997, 98 por ahí así. En aquel tiempo el gobierno creo que era de Cedillo. Entonces, durante ese periodo se trasladó toda la información hacia Dallas y a partir de ahí, desde esas épocas, el NIC se encuentra en Dallas. Entonces, en América, en toda América, todo nuestro tráfico circula a través del NIC de Estados Unidos, o sea, el NIC de América. Ellos controlan todo, o sea, que estos NICs, en realidad que ustedes ven en la pantalla, efectivamente están en diferentes partes del mundo. Pero ¿quién controla todo esto? Después vamos a ver quién controla todo esto y todo apunta a Estados Unidos, ¿no? Entonces, algunas veces ustedes han escuchado las versiones de cómo fue capturado Saddam Hussein durante la guerra del Golfo. Entonces, ustedes sabían, por ejemplo, en este caso, que Saddam Hussein tenía en la guerra del Golfo una policía y un ejército que se llamaba Guardia Republicana. La Guardia Republicana era el ejército elite de Saddam Hussein.
los hombres mejor entrenados, los que tenían mejor equipo, etcétera, etcétera. Entonces Saddam Hussein se comunicaba con ellos a través de correo electrónico. Entonces Saddam Hussein, cuando ya vio que todo estaba perdido, se fue a la ciudad de Tikrit. Tikrit era la ciudad natal de Saddam Hussein. Escarbó un hoyo, una especie de búnker pequeñito, le puso un tubo de PVC para que entrara oxígeno, aire, y desde ahí él se escondía, y cuando ya llegaba la noche, salía de su escondite y a través de una antena de telefonía celular, en aquel tiempo, incipiente telefonía celular que había en aquellos lugares, enviaba correos electrónicos a la Guardia Republicana, ¿no? Y de esa manera les daba órdenes, los coordinaba según él, pero después la IANA se dio cuenta del tráfico que salía de ese sitio, se les hizo sospechoso y de esa manera empezaron a capturar tráfico, y una vez que capturaron varias, digamos, evidencias acerca del tráfico, se les hizo sospechoso, empezaron a rondar la zona por medio del ejército de Estados Unidos, y una vez que ya verificaron que alguien salía de ese escondite, fue como capturaron a Saddam Hussein, pero fue a través del error que él cometió de enviar información, y sobre todo esta información era capturada a través de la IANA, y ahí nos damos cuenta que la IANA en realidad es una institución efectivamente sin afán de lucro, pero siempre sirve a los intereses de algunos países, en particular Estados Unidos. Entonces, obviamente, en este caso, México, cuando nosotros enviamos información hacia Internet, queramos o no queramos, nosotros, todo nuestro tráfico es verificado por Estados Unidos para ver si en algún momento dado ellos no son amenazados por algún ente en particular, narcotráfico, guerrillas, qué sé yo, y todo el tráfico que sale de Estados Unidos se traslada a todo el mundo, es decir, todo el mundo en realidad transmite información, pero la información es verificada por el ARIN, y el ARIN obviamente es el más grande de todos los NICs a nivel mundial, pero se trataba de que el ARIN se instalara en México, pero debido a errores en aquel tiempo, pues no fue instalado en México, fue instalado en Honduras, pero como es un país un poco inestable, o bastante inestable, se trasladó a Dallas. De todas maneras, se hubiera quedado en México, hubiera estado en algunos momentos o en algún lapso del tiempo bastante bien, pero desgraciadamente no funcionó, ¿no? Algo similar pasó en esos años, en el año 1992, en el IPN. Cuando ustedes estén en clases presenciales, fíjense, cuando estén en el edificio Z, fíjense que durante los diferentes pisos que conforman el edificio Zacatenco, el edificio Z, donde están los laboratorios ligeros, van a ver durante todos los pasillos, van a ver ductos de aire en las ventanas, tubos que atraviesan los diferentes pisos, los diferentes niveles del edificio. Y bueno, se van a preguntar ¿por qué? ¿Por qué están esos ductos, no? Porque antes esa parte la utilizaba Ezequiel, es decir, Ezequiel estaba ubicada en aquellos tiempos en aquella parte del edificio Z. Entonces, como Ezequiel era la escuela que estaba más cercana a lo que se llama el Centro Nacional de Cómputo, el famoso CENAC. ¿Dónde está el CENAC o dónde estaba el CENAC? Cuando ustedes vayan hacia la Avenida Politécnico, van a ver el edificio de la famosa DAE, ¿no? La Dirección de Administración Escolar. Precisamente antes la DAE era el Centro Nacional de Cálculo. En el CENAC, el Centro Nacional de Cálculo, se calificaban todos los exámenes de admisión a nivel bachillerato y a nivel licenciatura en México, para las instituciones como la UNAM, la UAM, Politécnico, etcétera, etcétera. Cuando se decide trasladar el CENAC a la dirección general, que está cerca de la Avenida Torres, ahora lo ocupa la Dirección de Administración Escolar, y el CENAC se va hacia Avenida Torres, pero antes ahí se encontraba el CENAC. Y el director del CENAC dijo, bueno, vamos a instalar la red en todo el Politécnico en el año de 1992. ¿Y cuál es la escuela que nos queda más cerca? En aquel tiempo, los edificios 1 y 3 estaban ocupados por Ezequiel, y nosotros estábamos hasta el edificio 5 y parte del 9. Andábamos peregrinando por aquí y por allá. Bueno, yo no, pero en aquellas generaciones así fue.
Entonces, el director del SENAC dijo, bueno, el ingeniero que esté más cerca, pues es el de Sique, es ingeniero y debe de conocer de todo esto, ¿no? Entonces, ahí fue el error, porque el ingeniero que nombraron, ustedes pueden entrar al edificio inteligente y cuando ustedes ingresen al edificio inteligente van a ver una vitrina de color negro con letras blancas y ahí está toda la historia de los directores generales de la Dirección de Informática y Cómputo del Politécnico y vean quién es el primero de todos los directores generales de lo que nosotros conocemos como edificio inteligente. Y van a ver que es un químico, biólogo, farmacólogo, un QBF, ¿no? ¿Qué tiene que ver una persona que tiene esta preparación? Indudablemente es una preparación aceptable, pero para su área de estudio, pero de esto no sabía nada. Por lo tanto, cometió los errores que hasta la fecha nosotros cargamos debido al error que se cometió por haber designado a una persona que no tenía la preparación necesaria en este ámbito. Eso mismo fue lo que pasó en México cuando se designó a una persona de manera incorrecta para dirigir, en este caso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y precisamente por eso en México no fue instalado el famoso NIC, el ARIN, ¿no? Que deberíamos hoy en día de tener, digamos, o gozar de los servicios del ARIN, cosa que pues no se pudo. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Por eso en México, en el año de 1992 aproximadamente, se hizo la solicitud, pero no fructificó debido a varios problemas, propiamente hablando del conocimiento de esta persona que fue designada como secretario de Comunicaciones y Transportes y todo su equipo de trabajo, ¿no? Y al final de cuentas eran políticos, no eran ingenieros, y ese fue el error, ¿no? Pero precisamente por eso México no cuenta con el ARIN, entre otras instituciones más de normalización, ¿no? Pero bueno, esa es historia. Y en el mundo, pues solamente existen 5. Entonces, el ARIN tiene asignada la dirección 0.0.0.1. Si ustedes se dan cuenta, esta es la primera de todas las direcciones útiles, la 0001. Curiosamente, el ARIN agarró la primeritita, ¿no? Nada tarugos, ¿no? Entonces agarraron la primeritita. Después, el RIPE tiene asignada la dirección 0.0.0.2. Después, el ACNIC la CNIC tiene asignada la dirección 0.0. La APNIC tiene asignada la dirección 0.0.4 y el AFRINIC tiene asignada la dirección 0.0.0.5 y nadie en el mundo puede utilizar estas 5 direcciones, la 001, la 2, la 3, la 4 y la 5, porque están asignadas a todos los NICs, a los Network Information Centers del mundo, y por lo tanto, a partir de la 006, 006, 007, 008 en adelante, son direcciones válidas, pero también hay rangos que se encuentran, por ejemplo, apartados. Por ejemplo, no podemos utilizar el rango de la 10.0.0.0, tampoco el rango de la 172.16.0.0, tampoco el rango de la 192.168.0.0, y tampoco el rango de la 127.0.0, y el rango de la 169.0.0, etcétera, ¿no? O sea, hay rangos que están apartados y eso específicamente está diseñado y explicado en el RFC 1918. Es decir, que si nosotros queremos saber por qué están apartados esos rangos, tendríamos que consultar el RFC 1918. Ese es el RFC que explica todo y cómo están los rangos específicamente hablando. Pero en realidad los rangos reales los tendríamos que consultar perfectamente aquí en la página de la IANA. Aquí se encuentra todo, ¿no? Y vamos a ver en este caso todo lo que se encuentra aquí, cómo están los rangos de direcciones. Si ustedes entraron a esta página, van a poder ver los rangos. Aquí podemos ver los rangos y espacios de direcciones aplicados a todo el mundo, qué empresas los tienen, también los rangos de IP versión 6, etcétera. Aquí se encuentra prácticamente todo. Entonces, de esta manera vamos a ver más adelante dónde buscar la información y después ustedes vale la pena que se vayan metiendo mucho a estas páginas, demasiado, porque se la van a encontrar en todas sus materias, en fibras ópticas,
en teoría de la información, en comunicaciones analógicas, en redes convergentes, en radiofrecuencia o microondas, etcétera, etcétera. ¿Sale, vale? Entonces, esa fue la causa por la cual no fue asignado México para el ARIN, y más o menos fue en el año 91, 1992, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Ese fue el detalle. ¿Sí quedó la pregunta? Sí, profesor, muchas gracias. Perfecto. Después vamos a ver algo de historia, y les voy a mandar algunos papers para que ustedes lean esa historia. Sí es bastante interesante, y sí es necesario que se vayan empapando inmediatamente de todo esto, ¿no? O sea, que vayan conociendo la parte pública, la parte política, la parte de ingeniería, algunos aspectos de diferentes áreas, y si es necesario, más adelante, que abarquemos todos esos aspectos. Como ingenieros, debemos de conocer diferentes ámbitos de estudio, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de ingeniería, desde el punto de vista político, y sobre todo, en este caso, profundizar el conocimiento desde el punto de vista práctico y de ingeniería, ¿no? Bien, perfecto, entonces continuamos. Ahora bien, la capa física es la primera de todas las capas. Habíamos comentado en este caso que esta capa es la primera de todas, la capa física, tiene todas las características físicas, eléctricas, mecánicas, de procedimiento, de funcionamiento, para activar, mantener y desactivar un enlace físico entre dos sistemas que se están comunicando y que pueden estar ubicados en lugares geográficamente diferentes, ¿no? Entonces, esta capa define las diferentes implementaciones. Entonces, ¿qué implementaciones de la capa física conocemos? Ustedes las vieron el semestre pasado, es decir, podemos categorizar las redes de acuerdo a su distancia de implementación desde el punto de vista físico, como redes de tipo WAN, es decir, las famosas Body Area Networks, las redes de área corporal, ¿no? Entonces, un ejemplo claro de las Body Area Network, su distancia de transferencia de información, oscila desde 1 milímetro hasta 1 centímetro aproximadamente. ¿Han visto estas pulseras que vende Google, donde se colocan la pulsera en su muñeca, en la muñeca de cualquiera de sus manos? Y de esa manera, la pulsera estimula los nervios de su cuerpo, en este caso de la muñeca, y estimula, en este caso, los nervios del dedo pulgar y del dedo meñique. Y ustedes pueden colocar el dedo pulgar en su oído y el dedo meñique cerca de su boca, para poder hablar y escuchar la información a través de su teléfono celular. O sea, la pulsera se comunica con su teléfono celular, y pueden utilizar su cuerpo como parte del sistema de comunicación. El dedo pulgar como auricular y el dedo meñique como bocina o como micrófono. Entonces, la distancia que hay ahí es de pocos milímetros, algunos centímetros, y estaríamos hablando en esencia de una red de área corporal, una Body Area Network. También podemos hablar de una red PAN, es decir, una famosa Personal Area Network, es decir, una Personal Area Networks, es decir, la distancia que hay entre un dispositivo y otro en una red PAN, estaríamos hablando de 1 centímetro a 1 metro aproximadamente, ¿no? Entonces, de esta manera, el ejemplo más claro es Bluetooth. Ustedes colocan su auricular en el oído y ustedes tienen su celular en la cintura. Por lo tanto, la distancia que hay es de aproximadamente 1 metro desde su cintura hasta su auricular en el oído, y Bluetooth es el mejor ejemplo de lo que nosotros conocemos como una red de área personal. Después siguen las redes de área local, es decir, las famosas Local Area Networks, que son el motivo de estudio de la materia de redes básicas, y la distancia de transferencia de información, en este caso, oscila desde 1 metro hasta 100 metros, ¿no? 100 metros. Entonces, ustedes vieron el semestre pasado en la materia de redes básicas que desde lo que es la estación de trabajo sale un cablecito de aproximadamente 3 metros de longitud, y el cable se remata, se conecta directamente a la toma de comunicaciones, mejor conocida como faceplate. Aquí en el faceplate ustedes tienen el jack, un jack RJ45, y este jack RJ45 va a dar directamente hasta donde se encuentra el rack de comunicaciones, ¿no? El rack puede ser de 50 unidades de rack,
64 unidades de rack, un rack de 48 unidades de rack. Y este cablecito que va desde el faceplate hasta el rack debe de tener, en este caso, una distancia máxima de 90 metros. Una distancia máxima de 90 metros. Ahora bien, en el rack ustedes van a colocar los famosos patch panels, los paneles de parcheo. Entonces, los patch panels, en realidad, los paneles de parcheo, son los dispositivos que se instalan dentro del rack para poder rematar los diferentes faceplates de su cable estructurado. Y de esta manera, los equipos pasivos, que son los patch panels, van a rematar directamente en los equipos activos. Y estos equipos activos pueden ser hubs, switches o routers, ¿no? Hubs, switches o routers, incluyendo servidores también. Inclusive servers, ¿no? Servers. Bien, entonces, la conexión que ustedes hacen entre el equipo pasivo, es decir, entre los patch panels hacia lo que es los equipos activos, entonces a toda esta conexión se le conoce como conexión cruzada horizontal. Y a estos cablecitos que ustedes instalan aquí se les llama patch cords, cordones de parcheo. Entonces, la distancia máxima que tienen los cordones de parcheo es de 6 metros. Si ustedes suman 6 metros más 90 más 3, tendríamos un resultado de 99 metros. Nos falta 1 metro porque dice que una red de área local está conformada por 100 metros. Por lo tanto, en este caso, todos los pentascanners, por ejemplo, los pollos, los reflectómetros en el dominio del tiempo, tienen un cable de 1 metro para hacer pruebas directamente en el patch panel que está montado en el rack. Entonces, si esos equipos tienen un cablecito de 1 metro, entonces tendríamos que considerar 99 metros más 1 metro y esto daría en total 100 metros. Por lo tanto, una red de área local tiene una distancia de transferencia de información máximo de 100 metros, siempre y cuando la tecnología que nosotros estemos utilizando sea Ethernet. Como hoy en día Ethernet es la tecnología dominante, la mayor parte de los libros dan por entendido que estamos utilizando a Ethernet como tecnología de interconexión para nuestra red. Pero eso no significa que no podamos utilizar otras tecnologías como Frame Relay, Token Ring, ATM, SDH, PDH, entre otras tecnologías más, ¿no? Entonces, una red de área local, siempre y cuando utilicemos la tecnología Ethernet, tiene una distancia máxima de transferencia de información de 1 a 100 metros. Después seguiría una red de área metropolitana, ¿no? O sea, lo que se llama, en este caso, una Metropolitan Area Networks. Y la distancia que hay de una red MAN, oscilaría de 100 metros hasta aproximadamente 1000 metros. Después seguiría una red WAN, que es el motivo de estudio de nuestro semestre. Es una Wide Area Networks, es decir, una red de área amplia, de 1000 metros en adelante, ¿no? Más de 1000 metros. Entonces, esto es una red de área amplia. Después seguirían las redes de área global, es decir, las famosas Global Area Networks, que son redes satelitales. Ustedes conocen tal vez o hayan escuchado la red Iridium. La red Iridium es en realidad una red que fracasó en el año de 1988-1989. Se empezaron a lanzar todos los satélites, en total 276 satélites conformaban la red Iridium, pero cuando se dieron cuenta en el satélite número 70 y tantos que lanzar este tipo de satélites al espacio era muy caro, pararon de enviar los satélites y entonces la red Iridium fracasó. ¿Pero qué hacían con esos satélites en el espacio? Pues bueno, los reposicionaron y formaron lo que ustedes conocen como sistema de posicionamiento global, el famoso GPS, ¿no? Ahora los nuevos satélites de órbita geoestacionaria, entonces tienen otras características, son más baratos, más ligeros, etcétera, etcétera, y se pueden enviar varios en un lanzamiento.
y de esa manera podemos generar una constelación como la famosa empresa Starlink, ¿no? Entonces, la constelación Starlink de Elon Musk en realidad es exactamente lo que en aquel tiempo se quiso hacer para interconectar el mundo a través de una red de área global. Y por último, existe una categoría aparte que son las redes SAN, las redes de almacenamiento, redes SAN, es decir, las famosas Storage Area Networks, y de esta manera este tipo de redes son redes que se pueden generar por la interconexión de diferentes equipos que son servidores de almacenamiento. Se sabe perfectamente que el 70% del tráfico de Internet es tráfico de correo electrónico. Por lo tanto, ese tráfico, el tráfico de los protocolos SMTP, POP, MIME y IMAP, es tráfico muy pernicioso, genera demasiada latencia y se optó por separar el tráfico de correo electrónico de todos los enlaces a nivel mundial. Y se almacena hoy en día en redes de tipo SAN y tienen servidores de almacenamiento interconectados en red, formando lo que se conoce como granjas de servidores. Las granjas de servidores en México están distribuidas de manera estratégica. Una se encuentra cerca de la Ciudad de México, en Querétaro, cerca de la ciudad de Querétaro. Otra se encuentra en el municipio de Zapopan, en Jalisco, Guadalajara, cerca de Guadalajara. Y otra se encuentra cerca de la avenida 5 de Mayo, en Monterrey, cerca del Cerro de la Silla, ¿no? Entonces, esos son las cinco redes de almacenamiento que se encuentran en México, y las empresas como Google de México, Yahoo de México, Hotmail de México, Netflix, etcétera, ya hacen uso de ese tipo de servicios, y obviamente el nivel de almacenamiento que tienen ese tipo de servidores es del orden de los famosos zettabytes, imagínense, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zeta, teta, hueca, odra, bunda, treda, sorta, rinta, quexa, ochaminga y luma. Es decir, los niveles de almacenamiento del orden de los zettabytes es un nivel de almacenamiento bastante considerable. Y los servidores de almacenamiento, donde se almacenan nuestras películas, correos electrónicos, archivos, empresas como Mega Upload, en realidad es un servicio de almacenamiento, también Dropbox de México. Todos esos archivos que nosotros almacenamos en ese tipo de servicios gratuitos o de paga, se almacenan en servidores de almacenamiento, y esos servidores tienen niveles de almacenamiento del orden de los zettabytes, es decir, es un nivel de almacenamiento enorme. Por último, hoy en día las redes son dinámicamente cambiantes, es decir, hoy aparece un nuevo dispositivo, mañana aparece un nuevo sistema operativo, mañana aparece una nueva solución, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hoy en día las redes ya no son clasificadas de acuerdo a la distancia, sino en realidad hoy en día son clasificadas de acuerdo a los servicios que prestan. Servicios de correo electrónico, servicios de impresión a distancia, servicios de mensajería instantánea, entre otras más. Por lo tanto, hoy en día existen solamente dos tipos de redes, es decir, podemos clasificar las redes exclusivamente como redes de tipo WAN o de tipo LAN, es decir, ya no hay más clasificaciones que las que están aquí en la pantalla. Redes de tipo LAN o redes de tipo WAN, nada más. Entonces, un ejemplo claro, por ejemplo, es la red del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, la red del IPN, desde lo que es el edificio inteligente ubicado en Avenida Torres Lindavista, hasta lo que es en realidad el campus Zacatenco, tiene aproximadamente 2.4 kilómetros. 2.4 kilómetros. Según la clasificación anterior, si nos vamos a los números, la red del IPN podría ser considerada como una, por lo menos, de tipo MAC, pero red ya grande que necesita, vamos para unos segundos, ahora sí. La red del Instituto Politécnico Nacional es una red tan grande que necesita ya procesos de enrutamiento internos. Por lo tanto, la red del IPN, así como otras redes, como por ejemplo la red de la UAM, la red de la UNAM, que son redes educativas muy, muy grandes, son consideradas como redes LAN, aun cuando tengan una distancia entre los diferentes dispositivos bastante considerable. Entonces, supongamos que la red del instituto
en este caso, desde el edificio 1 hasta el edificio inteligente, tuviera 2.4 kilómetros, se sigue considerando como una red LAN, pero sería una lanzota, ¿no? Una LAN a lo bestia, una LAN grandotota. Entonces, nosotros, como nuestra red ha crecido, entonces ya necesitamos procesos de enrutamiento internos a través de protocolos de gateway interior. Pero nosotros nos tenemos que comunicar con otras redes como la de Telmex, Vestel, Maxcom, FedEx, DHL, Aeroméxico, etcétera, etcétera. Y para poder hacerlo, necesitamos protocolos de gateway exterior. Por lo tanto, vamos a ver poco a poco qué son estos protocolos de gateway interior, cuáles son los protocolos de gateway exterior, cómo se clasifican de vector de distancia, estado de enlace, híbridos. Ustedes los van a configurar en los equipos, y van a llegar a la conclusión de cómo armar una red de ese tipo dentro del simulador y también dentro del laboratorio. Y obviamente vamos a ir haciendo algunas comunicaciones con algunas otras redes a nivel mundial para que ustedes vayan ubicándose dónde se encuentra esa red y cómo pueden ustedes compartir los servicios de su red con otras escuelas a nivel mundial, como el Tecnológico de Massachusetts, por ejemplo, o la Universidad de Berkeley, o alguna otra empresa que nos permita conectarnos con ellos para que ustedes hagan un enrutamiento desde su red aquí en el Instituto Politécnico Nacional, hasta esos servicios. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, compañeros? Profe, me quedé con respecto al pollo, pero ya se va a terminar la sesión. Sí, ¿La digo? vamos a, no importa, de todas maneras, si quieres, en tanto termina la sesión, nos comunicamos con la siguiente. Adelante. Sí, dijo que era un metro, ¿no? De Ethernet en este caso, del pollo al switch. Yo me había quedado, o hasta donde sé, normalmente se utiliza el pollo para rastrear un nodo, en dado caso que no haya voz o no haya datos. Y va del Ethernet que va del host al nodo, para así rastrearlo hasta el switch y ver si está pues fragmentado el Ethernet o está de baja ese canal o demás. Entonces, si se conecta del pollo al switch, hay que va a rastrear. Sí, en este caso, por ejemplo, el pollo, en realidad su nombre correcto es reflectómetro en el dominio del tiempo. Entonces, cuando nosotros hacemos pruebas de verificación con un pollo, por ejemplo, un reflectómetro en el dominio del tiempo, existen diferentes presentaciones, diferentes capacidades de estos equipos. ¿Por qué les dicen pollos? Bueno, porque normalmente los pollos más utilizados a nivel mundial son de la marca Fluke. Entonces, si ustedes observan, en este caso, los equipos de la marca Fluke, ya sea, por ejemplo, medidores de capacidad, es decir, capacitómetros, también, por ejemplo, ómetros, volmetros, medidores de pH, es decir, eso de alcalinidad. Entonces, y ustedes observan el color de la marca, por ejemplo, ustedes han visto ese tipo de equipos, entonces se van a dar cuenta que la marca en realidad tiene un color amarillo pollo, ¿no? Por eso se les llama pollo. Yo pensé que era por el sonido que hacía. Ajá, entonces, ahora, en este caso, algunos pollos hacen un ruido que hace como pollo, ¿no? Entonces, les llaman pollos, primeramente por dos causas. Primero, porque son de color amarillo, en este caso los más conocidos de la marca Fluke, y es de color amarillo pollo, ¿no? Y segundo, por el sonido que emite, ¿no? Que hace pirip, y pues pareciera un pollo, ¿no? O sea, el sonido que emite un pollo. Ahora, existen diferentes tipos de pollos. Por ejemplo, este es el que tenemos en el laboratorio. Ustedes lo van a alcanzar a ver aquí en sus pantallas. Entonces, este equipo de la marca Fluke nos puede medir, por ejemplo, lo que es par cruzado, par dividido, par transpuesto. Si un cable se encuentra cortado, o sea, nosotros no vamos a medir nada del switch. O sea, en el switch no podemos colocar el pollo porque podemos quemar un puerto de switch. Lo tenemos que colocar en el patch panel. Y entonces tenemos que desconectar el patch core que va a dar directamente al puerto de switch y después medir, en este caso, si en el cableado estructurado
Existe par cruzado, par transpuesto, par dividido, si existe un corto, si algún pin está abierto. También el pollo nos puede dar la distancia donde el cable está cortado. Ustedes, si en algún momento dado sospechan que un cable se dañó porque alguien lo pisó o porque alguien lo cortó o por cualquier cosa o por algún defecto de fábrica, ustedes conocen esta fórmula. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, si ustedes conocen esta fórmula, es porque ustedes conocen algo de física y llevamos, en este caso, en nuestra preparación académica, en el tronco básico, es decir, en tronco común, física. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Qué conocemos de aquí? Conocemos la velocidad de la energía eléctrica en el cobre y es aproximadamente la velocidad de la luz en un sólido. Por lo tanto, el pollo emite un pequeño pulso eléctrico y el pulso va de ida y va de regreso en el cable del puerto del patch panel que nosotros probamos, ¿no? Entonces el pollo sensa el tiempo. Entonces ya tenemos estos dos datos, velocidad y tiempo. Por lo tanto, nosotros podemos calcular la distancia en donde el cable pudo haber tenido un corte. O simple y sencillamente queremos conocer si el cable tiene la distancia respectiva de 100 metros y no pasamos de ahí. No podemos pasar más de 100 metros porque estaríamos, en este caso, superando la impedancia característica de un cable de cobre. ¿Y qué pasa cuando la impedancia característica se sobrepasa, compañeros? Entonces, eso significa que existiría una onda reflejada y esa onda reflejada haría que la transferencia de información entre el punto origen y el punto destino obviamente no fuera máxima. Entonces, por lo tanto, con un pollo nosotros podemos medir la velocidad, la distancia, si hay par cruzado, par transpuesto, par dividido, también si hay interferencia, por ejemplo, como ruido blanco, ruido rosa, ruido blanco ocasiona aditivo, ruido en el extremo cercano, ruido en el extremo lejano, etcétera. La cantidad de parámetros que podemos medir es bastante considerable y sobre todo si nosotros tenemos un pentascáner, también podemos ver la categoría del cable, categoría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7D, etcétera. También podemos medir lo que es el NEX, el FEX, el PSNEX, entre otros factores más, o sea, otras medidas más. Pero si nosotros queremos medir, en este caso, las características de algún puerto de un switch, o queremos ver si el puerto tiene algún problema, por ejemplo, de algún pin cruzado, o que tenga algún problema de latencia, no podemos utilizar ni el pentascáner ni el pollo. Tenemos que utilizar un analizador de redes. Por lo tanto, una cosa es medir las fallas o los parámetros de un esquema de cableado estructurado y otra cosa es medir los parámetros de un equipo activo como un switch o como un hub. Por lo tanto, los equipos que nosotros tenemos, por ejemplo, en el laboratorio, son tanto pollos como pentascanners y también analizadores de redes. Por lo tanto, estos equipos los podemos utilizar para detectar alguna falla, para verificar algún parámetro como latencia, por ejemplo, capacidad de canal, ancho de banda, frecuencia analógica, frecuencia digital, etcétera. O sea, los parámetros que podemos analizar son bastante variados, pero si ustedes ven estos equipos dentro de su paquete, dentro de su caja, siempre contienen un cablecito de 1 metro. Y ese cablecito de 1 metro es un cable recto que necesitamos utilizar para realizar todas estas pruebas, ya sea en los equipos activos o en los equipos pasivos. Y ese cable también cuenta, es decir, tenemos que considerar el cable de 1 metro para meterlo dentro de la distancia máxima que es de 100 metros. Entonces, por lo tanto, cada vez que hagamos una prueba con estos equipos, nosotros podemos, debemos de considerar ese cablecito. Una experiencia que a nosotros nos pasó en el año de 2003, cuando el director era un tal Cornejo, en la Siemens Atenco, el director Cornejo quería tener internet en su oficina. La oficina del director actualmente y también en aquellos tiempos se encontraba en la planta baja, en la sección poniente del edificio 1, o sea, la parte más alejada del edificio número 1. El equipo que se encuentra en la planta baja, pero a la altura de donde están las ventanillas de control escolar,
enfrentito donde están las escaleras al lado de los baños de las chicas, ahí se encuentra el equipo. La distancia que había entre la oficina del director hasta donde se encontraba el equipo era de 135 metros, imagínense. Entonces, la unidad de informática instaló un cable de 135 metros desde la oficina del director hasta el equipo de comunicaciones en la planta baja frente a las ventanillas de control escolar. 135 metros. Y entonces instalaron el cable de 135 metros. Entonces lo conectaron a la tarjeta de red de la computadora del director. Y entonces el técnico, que en aquel tiempo, no les digo su nombre, pero después les voy a decir quién fue. Entonces instaló el cable, lo conectó a la tarjeta de red, encendió el LED de la tarjeta de red y le dijo, ¿sabe qué, señor director? Ya tiene red. Sí, efectivamente, yo no digo que no iba a tener conectividad. Ahora, el director, por último, es la única persona que puede hacer transferencias de recursos de dinero de la cuenta de Bancomer o la cuenta de nuestro banco del Politécnico hacia la cuenta como tal. Es decir, si existe ingresos de cursos, seminarios, multas de biblioteca y ese dinero se traslada a la cuenta de la SIM de Zacatenco, el único que puede hacer esas transferencias es el director. Bueno, entonces algunos han escuchado estas aplicaciones. Han escuchado las aplicaciones de la empresa Aspel, ¿no? Aspel. Han escuchado estas aplicaciones como son COI, NOI y SAE. Estas aplicaciones son aplicaciones críticas que demandan mucho ancho de banda. A través de SAE, el director del SIM Zacatenco es el único que puede hacer transferencias de información o transferencias de datos o transferencias de recursos. Y para terminar, entonces, una noche, más o menos por ahí de las 9, 10 de la noche de un viernes, el director quiso hacer la transferencia de todos los recursos que ingresaron a la SIM Zacatenco, a la cuenta del banco, de Bancomer, en donde la SIM Zacatenco y todas las instituciones del Politécnico tienen almacenados sus recursos económicos. Entonces, el director trataba de enviar la información y trataba de enviar y de enviar y de enviar y no podía, y no podía, y no podía. Y entonces mandó a llamar a los técnicos de la unidad de informática y ellos ya estaban descansando en su casa. Entonces, cuando ustedes tienen un cable más allá de 100 metros, yo no digo que no vaya a haber conectividad física, pero de esta manera, si ustedes sobrepasan los 100 metros, están sobrepasando la impedancia característica de un cable. Por lo tanto, el ancho de banda, cada vez que ustedes van aumentando la distancia de un cable, va disminuyendo. Por lo tanto, si habíamos transmitido, habían tendido un cable de 135 metros, el director no podía hacer uso de todo el ancho de banda de su cable. Cuando nos dimos cuenta, entonces dijimos, vamos a tener que llevar el cable por otra ruta, y nos dio aproximadamente 98 metros, apenitas, y con eso resolvimos el problema. ¿Cómo detectamos eso? Pues a través de un pollo. Medimos la distancia, a través del pollo, mandamos un pulso, y vimos que en este caso la distancia ya era de 98 metros, y tuvimos que cortar el cablecito y pasarlo por otra ruta. Por eso este tipo de equipos, normalmente, cuando utilizamos un equipo como un generador de tonos, con un generador de tonos podemos detectar si algún puerto de un switch está abierto, cuál es el más probable, etcétera, ¿no? Entonces tenemos diferentes equipos como generados de tono, pollos, pentascames, y etcétera, etcétera. Y de eso hablaremos cuando ya estemos en el laboratorio para que ustedes vean cómo se opera y sobre todo en este caso, qué medidas podemos tomar. ¿Sale, vale? ¿Sí quedó más o menos de pregunta? Sí, profesor, gracias. Sale, vale. Entonces los dejo porque viene su siguiente clase, se va a su maestro, su maestra. Entonces nos despedimos, nos vemos la siguiente sesión para continuar con esto. Sale, vale. Se cuiden mucho, buen fin de semana. Si no, deseado provecho y estamos en contacto. Hasta luego, bye.